Bueno, somos el grupo Bien Pensado de Sistemas de Información. Estamos compuestos por María Alejandra Ayala, Pablo Benítez e Iván Rodríguez y yo, Julieta González. Y bueno, vamos a hablar de los capítulos 3 y 4 del libro de Sistemas de Información. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, para comenzar queremos hacer la diferenciación de estos dos equipos que se relacionan en lo que es el área de sistemas de información. Tenemos por un lado el equipo de sistemas de información y por otro lado el team organización. Del lado del team sistemas de información los definimos como un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común que ayudan a recolectar, administrar, procesar y distribuir información dentro de la organización. Del otro lado tenemos al team organización, definido como la estructura social, formal y estable que toma los recursos del entorno y los procesa para producir salidas. Estos dos equipos tienen que relacionarse para lograr avances dentro de nuestra organización. Y tenemos de esta unión hace el comportamiento de la organización la correcta funcionalidad. ¿Pero dónde lo vemos reflejado? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva hablamos de cuál es el resultado de las grandes inversiones en sistema de información. Es decir, si nosotros invertimos como organización en sistemas de información, podemos lograr los siguientes ítems, como por ejemplo, considerables cambios de estrategias, mejoras en la comunicación, mejoras en los procesos de negocios, mejoras en los procesos organizacionales, el fortalecimiento de la cultura organizacional, así como los avances tecnológicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva hablamos del impacto que causan los sistemas de información en nuestras organizaciones. Tenemos dos grandes grupos de impactos. Tenemos por un lado los impactos económicos y por otro lado los impactos organizacionales. Tenemos dentro de los impactos económicos el impacto que causan los sistemas de información, como por ejemplo puede ser que afectan el costo y la calidad de la información, disminuye el buscado bajo costo de transacción y se lo ve como un factor de producción sustituible por capital y mano de obra tradicional. Dentro de los impactos organizacionales, encontramos que los sistemas de información aplanan las organizaciones y las orientan a un modelo horizontal. Después también otro de los impactos, tenemos cuanta más y mejor información, será mejor para la supervisión y también podemos obtener más facilidades y automaticidades dentro de nuestra organización, que es lo que causaría que nuestra organización crezca. Pasamos a la siguiente. Bueno, y acá hablamos de la buena relación entre el team sistemas de información y el team organización. De esta unión podemos sacar nuevos participantes en el mercado, podemos sacar nuevos clientes, un liderazgo a bajo costo, la aplicación correcta de marketing, el aumento de ventas, la diferenciación de productos, los distintos enfoques y la diversidad de productos y sustitutos. Estas son algunas de las opciones que podemos obtener con la implementación de los sistemas de información dentro de la organización. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a explicar lo que es el modelo de cadena de valor, ¿sí? Este modelo básicamente resalta las actividades específicas de la empresa y, bueno, nos provee información de dónde se pueden aplicar las mejores estrategias competitivas. En este modelo de valor tenemos dos tipos de actividades. La primera es la actividad primaria, ¿sí? Y luego tenemos la actividad de apoyo. Las actividades primarias básicamente está relacionada con lo que es la parte de la producción, la distribución de productos y lo que son los servicios de la empresa, y son las cuales crean el valor para el cliente, ¿sí? Eh, Tenemos la logística de entrada, las operaciones, logística de salida, ventas y marketing, y también incluyen los servicios. Por el otro lado, en las actividades de apoyo,
son las que hacen posible la entrega de las actividades primarias. Y estas básicamente consisten en lo que es la infraestructura de la organización, lo que son los recursos humanos, la tecnología y el abastecimiento. Por otra parte, tenemos lo que es la extensión de esta cadena de valor, que sería lo que es la red de calidad, ¿sí? La red de calidad es como un conjunto de empresas independientes, ¿sí? Que lo que hacen es poder utilizar la tecnología de la información para poder coordinar sus cadenas de valores y producir colectivamente un producto o un servicio para un mercado. Eh, está, perdón, está más orientada al cliente y bueno, y opera más o menos de una manera lineal como es la cadena de valor tradicional, que es la que habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, básicamente esta figura, este gráfico, eh, lo que hace es mostrar esa sincronización que hay en los procesos de negocios con los clientes, los proveedores, los socios comerciales y los que son las distintas compañías, industrias o sea, la industria misma o con esa relación y esa sincronización de datos con otras industrias relacionadas. Tenemos además los que son el conjunto de unidades estratégicas. Acá nos vamos a encontrar con lo que son las sinergias, mejoras de competencias básicas y las estrategias basadas en red. Por ejemplo, cuando hablamos de sinergia, esto nos explica que, por ejemplo, eh, es cuando uno puede utilizar una unidad de negocio para entrada de otras o, a ver, ¿cómo lo puedo explicar mejor? A ver, una sinergia es cuando se puede utilizar la salida de algunas unidades como entradas para otras. O sea, cuando dos organizaciones se juntan eh, en lo que es mercado y experiencia. Entonces esas relaciones reducen costos y generan ganancias. Por otro lado, tenemos la mejora de competencias básicas, ¿sí? Esto es una actividad en la que, por ejemplo, una empresa es líder mundial y los sistemas de información lo que hacen es poder ayudar a mejorar sus competencias existentes, pudiendo aprovechar mercados relacionados en su industria, ¿sí? Después tenemos las estrategias basadas en red, que esto lo que incluye es las economías en red, el modelo de compañía virtual y los ecosistemas de negocios. Perdón. Cuando hablamos de la economía en red, lo que hace es se utiliza para describir situaciones en la que, por ejemplo, el consumo de una persona influye directamente en la utilidad de otra y si estas son básicamente positivas o negativas. Después, cuando hablamos de una compañía virtual, hace referencia a cuando varias industrias trabajan en conjunto para poder ofrecerle un valor al cliente. Y cuando hablamos de ecosistemas de negocios, lo que hacemos es poder ver justamente, o sea, es como que está todo relacionado o sea, y estratégicamente todo lo que estamos haciendo y todas las informaciones que estamos recolectando van a ser positivas o negativas para nuestra empresa. Bueno, ahora voy a comenzar a hablar acerca de qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información. Para comenzar a hablar del tema, me interesa que podamos abordarlo a través de un modelo para pensar estos aspectos éticos, sociales y políticos. Un modelo que se compone por una serie de aspectos éticos, sociales y políticos que se encuentran establecidos, ¿sí? Y que con la llegada de la tecnología y los sistemas de información
comienzan a sufrir una serie de modificaciones, ¿no? Modificaciones que van a ser abordadas por los individuos, por la sociedad y por la política. Ahora, para poder abordar estas modificaciones, próxima diapositiva, por favor, nosotros lo vamos a hacer a través de 5 dimensiones. Ellas son derechos y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, rendición de cuentas y control, calidad del sistema y calidad de vida. Ahora, para poder abordar estas 5 dimensiones, lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas. Por ejemplo, en el primer caso, derechos y obligaciones de información. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué derechos de información poseen los individuos y las organizaciones? En cuanto a derechos y obligaciones de propiedad, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo se protegen los derechos de propiedad en una sociedad en la cual es muy fácil vulnerarlos, ¿no? Luego, en la siguiente dimensión, rendición de cuentas y control, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿quién se va a hacer responsable en el caso de que se violen, ¿no?, estos derechos de la información y de la propiedad? En cuanto a la calidad del sistema, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuáles son los estándares que vamos a requerir de los sistemas en los cuales se encuentra esta información? Y en la última dimensión, calidad de vida, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué valores y prácticas, cuáles son los valores que se encuentran establecidos y cuáles son los valores que se incorporan con la llegada de la tecnología y los sistemas de información? ¿Y cuáles son los que vamos a preservar, ¿no? Porque a partir de estos depende la calidad de vida, tanto del individuo como de la sociedad. Próxima diapositiva, por favor. Relacionado con la llegada de la tecnología y los sistemas de información, ahora me interesa hablar de una serie de tendencias que son la que generan estos cambios que mencionamos con anterioridad. Entre esas tendencias podemos mencionar, el poder de cómputo se duplica cada 18 meses. ¿Cuál es el impacto que genera esto? Bueno, que cada vez las organizaciones dependen más de la tecnología. La tecnología se introduce en cada uno de sus operaciones. La segunda tendencia dice, los costos del almacenamiento de datos disminuyen con rapidez. ¿Cuál es el impacto que genera? Bueno, que las organizaciones pueden mantener con facilidad bases de datos detalladas sobre individuos. O sea, al reducirse los costos de almacenamiento, eso incita a que las organizaciones cada vez puedan mantener una mayor cantidad de datos, o de forma más detallada de cada uno de los individuos. La próxima tendencia dice, avances en el análisis de datos. ¿Cuál es el impacto que genera? Bueno, que las compañías pueden analizar grandes cantidades de datos recopilados sobre individuos para desarrollar perfiles detallados del comportamiento de ellos. La próxima tendencia habla sobre el avance en las redes. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? Que el costo de mover datos y hacerlos accesibles se incrementa, o sea, disminuye en forma exponencial. O sea, cada vez es menos costoso poder recopilar información y poder trasladarla. Y la última tendencia habla sobre el impacto del crecimiento de los dispositivos móviles, que en este caso lo que tenemos que tener en cuenta, la tendencia habla por sí sola, pero lo importante acá es que a partir de los dispositivos móviles se pueden rastrear sin el comportamiento, sin el consentimiento o conocimiento de los usuarios. Próxima diapositiva, por favor. Relacionado con la tecnología, lo que me interesa ahora es hacer mención a una nueva tecnología de análisis de datos conocida como conciencia de relaciones no evidentes. Lo que tiene de particular esta nueva tecnología es que puede recibir información de diferentes fuentes y relacionarlas, para de este modo poder crear un perfil mucho más detallado del individuo, ¿no? O sea, contar con mucha más información de diferentes fuentes
y determinar el comportamiento de los individuos. Lo que hace esta tecnología es la estandarización de nombres y la relación y la fusión de información proveniente de fuentes como listas de vigilancia, sistemas de incidentes y arrestos, sistemas de transacciones de los clientes, registros telefónicos y sistemas de recursos humanos. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, lo que me interesaría empezar a hablar es más relacionado con los aspectos éticos. O sea, dejamos un poco de lado los aspectos sociales, los aspectos políticos, para centrarnos en los aspectos éticos. Entonces nos preguntamos, ¿qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas? Y lo que proponemos es un modelo de 5 pasos para realizar un análisis ético, entre los cuales se encuentran identificar y describir los hechos con claridad, es decir, qué hizo, quién lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, para luego pasar al segundo paso, que es definir el conflicto o dilema e identificar los valores involucrados de mayor orden. En este caso, hacemos referencia a definir el conflicto, pero tenemos que tener en cuenta que siempre hay involucrado más de un valor, y que en relación a esto hay valores que tienen como un mayor orden, una mayor prioridad por sobre el otro. Entonces, a la hora de definir el conflicto tenemos que ser muy cuidadosos con este tema, porque al hacer foco en un valor, podemos también incidir sobre otro. Luego, el tercer paso es identificar a los participantes. Bueno, en este caso el paso es muy claro, y lo que apunta más que nada es no solamente identificar a los participantes, sino al objetivo, al interés que tienen los participantes. Luego el cuarto paso es identificar las opciones que se pueden tomar de manera razonable. Bueno, en este caso apunta a que puede haber una serie de opciones para poder tomar, y que quizá esas opciones no puedan satisfacer las necesidades o los intereses de todos los participantes, pero lo importante acá es que la opción por la cual se opte sea la que mejor trabajo hace, es decir, la que a mayor cantidad de participantes satisface. Y el quinto paso hace referencia a identificar las consecuencias potenciales de sus opciones. Bueno, claramente tenemos una serie de opciones, y al seleccionar una tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que nos va a generar seleccionar esta opción. Próxima diapositiva, por favor. Luego de que realizamos un análisis ético, lo que nos queda ahora es nombrar 6 principios éticos para poder tomar una decisión. Ya efectuamos el análisis, ahora es el momento de tomar la decisión. Y en este caso se proponen estos 6 principios, que son la regla dorada, la cual hace referencia a haga a los demás lo que quiere que le hagan a usted. Es decir, propone ponerse del otro lado, o sea, que sea uno el que está del otro lado, y pensar en qué le gustaría que de la otra parte hiciera. Luego, el segundo principio es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Y en este caso lo que hace foco es, si una acción no es correcta para que todos la tomen, no es correcta para nadie. O sea, la opción tiene que ser correcta para todos, para gran parte de los que se encuentran en esta sociedad. El tercer principio, la regla de la cuerda resbalosa, hace referencia a que si no se puede tomar una acción en forma repetida, no es correcto tomarlo de ningún modo. El cuarto principio es el principio utilitarista, y en este caso hace referencia a tomar la acción que tiene más valor, que tiene el valor más alto o más grande. El quinto principio, el principio de aversión al riesgo, hace referencia a tomar la acción que produzca el menor daño o que tenga el menor costo. Y el sexto y último principio, la regla ética de no hay comida gratis, hace referencia a que
todos los objetos le pertenecen a alguien más, al menos que haya una declaración específica que demuestre lo contrario. Pero a lo que apunta es, si alguien más ha desarrollado algo que a uno le resulta útil, tiene un valor para uno debe suponer de que el creador, aquel que lo creó, tiene la finalidad también de tener una contraprestación por el trabajo realizado. Así que bueno, hasta acá termina mi parte, ahora continúa mi compañero Iván. Acá, Tenés que cambiar de diapositiva, Lea. sí, sí, sí. Acá, básicamente, bueno, nos había quedado un punto pendiente, si bien está todo relacionado, es el uso de los sistemas para los aspectos generales y lo que es la ventaja competitiva. Cuando, por ejemplo, hablamos de sostener la ventaja competitiva, es cuando los competidores, por ejemplo, pueden contraatacar, ¿sí? Copiar los sistemas estratégicos, lo que son, porque, por ejemplo, la ventaja competitiva no siempre se puede sostener, ¿sí? Por ejemplo, los mercados, las expectativas de los clientes, la misma tecnología se va modificando a través del tiempo y, por ejemplo, el Internet puede hacer que la ventaja competitiva desaparezca con mucha rapidez y que, bueno, y que muchas de las compañías puedan usar esta tecnología. Otro punto a ver era la alineación de la ATI con los objetivos de negocio. Esto refiere a que la tecnología de la información tiene un papel primordial en las industrias, en las empresas, en las organizaciones. Y lo que es el soporte de los negocios existentes y lo que es la identificación de esos objetivos estratégicos eh, es justamente poder básicamente alinearlos para poder, digamos, tener un sistema al día. O sea, hay muchas empresas que se dejan estar con esto y como venimos diciendo, siempre tenemos que estar pendientes y con la mirada de todo lo que pasa porque constantemente los tiempos cambian. Otro de los puntos es administrar lo que son las transacciones estratégicas. Y acá básicamente hace referencia a cambios sociotécnicos. Y bueno, esto básicamente quiere decir que afecta tanto a los elementos sociales como técnicos. Y nada, en este sentido, el gerente lo que, o sea, deberá crear ideas, procesos de negocios para poder tener una buena coordinación con sus actividades. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la privacidad y la libertad en la era de Internet. Como todos sabemos, la privacidad es un derecho que tenemos todas las personas a no ser molestados, a no estar siendo vigilados ni por otras personas, ni por ninguna entidad, ni ninguna empresa, ni nada. Así que bueno, el derecho a la privacidad, por ejemplo, según el texto, está protegido en la Constitución de Estados Unidos, también en Europa. En el año 1974 sale la ley de la privacidad en Estados Unidos, que regula la recolección, uso y divulgación de la información por parte del gobierno federal. La mayor parte de esta ley de privacidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, se basa en un régimen que se conoce como prácticas honestas de información. En abreviado o en siglas, seguramente en inglés, es FIP, que fue escrito en el año 1973. Que también, bueno, la FIP es un conjunto de principios que gobiernan la recolección y el uso de la información sobre las personas. También en el año 1998 sale como una ley para proteger la privacidad de los niños en línea, que es la ley COPA, con doble P, que, bueno, básicamente indica que se necesita el permiso de los padres
para poder recolectar información sobre los niños menores de 13 años. Bueno, en Europa, sí, perdón, no te pedí que avances con las diapositivas. Igual, bueno, sigo hablando de lo anterior. En Europa, obviamente, bueno, la regulación de la privacidad... No, todavía no. Vuelve para atrás. Bueno, en Europa la regulación de la privacidad es un poco más estricta que en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 98 también la directiva sobre protección de datos de la Comisión Europea, para ampliar la protección de la privacidad en las naciones de la Unión Europea, exigió a las compañías que informen a las personas cuándo van a recolectar información sobre ellas y que indiquen cómo se van a divulgar o cómo se va a almacenar y cómo se va a utilizar. No, todavía no. También en enero del 2012 hubo, bueno, actualizaciones y nuevas reglas que iban a aplicar a todas las empresas que trabajen o que proporcionen servicios en Europa. Que por ejemplo, empresas como Amazon, Facebook, Apple, Google, y bueno, empresas además que operen ahí, que bueno, que iban a necesitar el consentimiento explícito de las personas que utilicen los servicios, ya sean sus datos personales, o poder eliminar información cuando el usuario lo requiera, basándose en el derecho a ser olvidado. Y solamente iban a poder retener información, salvo que sea estrictamente necesario. Bueno, los desafíos de Internet a la privacidad son, por ejemplo, estos tres que se ven acá en pantalla: las cookies, los bugs web o spyware. ¿Qué son las cookies? No son galletitas. Las cookies son pequeños archivos de texto que lo que hace es identificar el navegador que estás utilizando o el software que se utiliza para navegar de la persona, del usuario, ¿no? De la persona que está utilizando el programa. Lo que hace es rastrear las visitas que vos haces a ciertas páginas. Y también, por ejemplo, no sé, vos te metes a Amazon a comprar algo, te va a registrar tu nombre, va a recordar las veces que vos ingresaste a la página, lo que compraste, y entonces más o menos se va aprendiendo tus gustos. Entonces, para la próxima vez que vos entres, con tu dirección IP o como sea, te va a detectar, va a saber quién sos y te va a ofrecer diferentes productos según lo que vos hayas visto. Y bueno, después los bugs web o bichos de rastreo, archivos de rastreo, son pequeños programas de software que, bueno, llevan un registro de clics de las personas. Entonces esto se reporta a la persona que lo crea, y obviamente esto no lo vemos, no lo ve nadie, solamente, bueno, es como que corre en un segundo plano, corre de forma invisible en la compu. Entonces, de esta manera te pueden monitorear la persona que está enviándote este archivo, ¿no? También tenemos los spyware, que, bueno, bien, de forma en segundo plano, corriendo en background, como se dice, se instala solo, no lo puedes ver, y también se aprovecha de aplicaciones grandes. Por ejemplo, una vez que ya está instalado, se contacta con sitios web para que envíen anuncios tipo banner o publicidad que la persona que lo envía quiere que vos veas, o quiere que, bueno, que cierto grupo de personas lo vea. Por lo general, la mayoría de empresas de Internet, o sea, los proveedores de Internet, tienen como software para bloquear esto, pero no es tan efectivo porque por lo general todos tenemos este tipo de problemas de banners y mucha publicidad. Algo que se puede hacer como una especie de solución técnica es, algunos exploradores tienen una opción de do not track o no rastrear, que bueno, vos lo activás y se supone que no te pueden rastrear, pero lo que hacen en sí es enviar como una solicitud a la página web que vos estás visitando y
le está pidiendo que no te rastree. ¿Qué pasa? En la actualidad no hay una ley, no hay legislación que exija que los sitios web no tienen que rastrearte, ¿entendés? Entonces, si quieren toman la solicitud, si quieren simplemente la dejan de largo y siguen funcionando con normalidad para ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a los derechos de propiedad intelectual, Microsoft y otras empresas importantes de software están representadas por la Asociación de la Industria del Software y de Información, CIA, la cual se encarga de implementar nuevas leyes o hacer que se cumplan las que ya existen. También esta asociación maneja una línea telefónica antipiratería para que las personas puedan reportar casos de violación de propiedad intelectual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo afectan los sistemas de información a las leyes para establecer responsabilidad, bueno, rendición de cuentas y calidad de vida diaria? Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablarles del caso Target. En el 2013, a finales, época navideña, la empresa indicó o anunció que hubo una filtración de datos, de información de tarjetas de crédito de más o menos 70 y 110 millones de clientes. La pregunta es, ¿quién es el responsable de esa filtración? Entonces, bueno, si no es imposible, es casi muy difícil tratar de responsabilizar a alguien por un error de software, porque también al software, al desarrollo del software se lo compara como a la creación de libros, o sea, uno no puede, o por lo general nadie denuncia a un autor de un libro o algo, salvo que, bueno, haya cierto, ¿cómo decir? Cierta acusación o alguna acusación hacia una persona o algo así. Pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la calidad del sistema, calidad, datos y errores del sistema. Bueno, respecto al caso Target, por ejemplo, eso pudo haber sido ocasionado por un bug o error de software, que bueno, eso es básicamente eh, un error que ocurre de la nada. Por ejemplo, no sé, hoy estaba en Instagram y se me cerró de la nada, me dijo que había un error y eso es simplemente un bug o un error del programa. Fallas de hardware o de la instalación provocada por alguna causa natural. Por ejemplo, no sé, si en los servidores de Instagram ocurre un incendio o algo, o en el servidor de alguna empresa, puede pasar, se rompe una máquina, un sistema de refrigeración o algo. Y bueno, también la mala calidad de los datos de entrada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sobre la calidad de vida, equidad, acceso y límites, podemos hablar del balanceo de poder centralizado o periférico, que se refiere, por ejemplo, no sé muy bien cómo explicarlo esto, así que bueno, voy a leer el texto que había extraído, que dice, uno de los primeros temores era de las computadoras, en la era de las computadoras, era que las enormes computadoras centralicen todo el poder en la capital de la nación. Entonces, y también tenemos el otro lado, que sería que, por ejemplo, cuando ocurrió el atentado del 2001, el gobierno expandió, o sea, trató de tener más control sobre la información de las personas o de de todos los registros que ocurran en Internet para, bueno, para tener más control y más seguridad sobre la nación. También, bueno, se habla de la rapidez del cambio y los tiempos de respuesta reducidos para la competencia.
que, bueno, los sistemas de información ayudan a crear mercados nacionales e internacionales de forma mucho más eficiente, mucho más rápida, porque, bueno, yo de acá puedo desarrollar productos para Europa o servicios para Europa o para donde sea. No necesito estar físicamente allá. Y así es un ejemplo. También el mantenimiento de los límites es otro tema, sería el mantenimiento de los límites sobre la familia, trabajo y diversión. También como que uno está constantemente, uno puede estar tranquilamente en su casa con su familia, pero a la vez puede no estar ahí, sino que estás trabajando con tu computadora o con el celular en otra cosa. Entonces como que se aparta esto de las, ¿cómo decirlo? Como de la reunión familiar, por así decirlo. También tenemos dependencia y vulnerabilidad, que bueno, en la actualidad básicamente todos somos dependientes de los sistemas de información. De hecho, ahora si, por ejemplo, en la clase con el Blackboard, si se cae el servidor o si se cae el Blackboard, se nos cae la clase y no podemos continuar. Así que por ese lado la educación en este contexto de pandemia está estrictamente dependiente del sistema de información que nos permite poder comunicarnos y desarrollar la clase. Y también, bueno, tenemos como último ítem la delincuencia y abuso computacional. El abuso de la computadora es el hecho de cometer actos en los que se involucra una computadora que tal vez, si bien puede ser no ilegal, o sea, puede que no sea ilegal, pero se considera poco ético, como puede ser el caso del spam, que es el spam, es correo electrónico que por lo general nadie desea, donde hay publicidad o cualquier tipo de información bueno, que uno no solicitó, que nadie pidió, no te suscribiste a nada y simplemente te llega. Si bien hay una ley para eso que bueno, se desarrolló en el 2013 en Estados Unidos y entró en vigor en el 2004, que no prohíbe el spam, pero sí prohíbe o castiga también las prácticas engañosas, las cuales, no sé, me acuerdo que antes salían estos mails que te decían que te ganaste $1.000.000 y bla, bla, bla. Bueno, por lo que veo ahora ya casi eso no te llega. Así que bueno, básicamente eso es lo que estaría prohibiendo la ley esa. Y bueno, esto sería la presentación que hemos preparado con el grupo de Bien Pensado. Así que cualquier pregunta se puede desarrollar en la clase. Saludos y éxitos para todos.